Hola a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Hoy voy a entrevistar a Almu Jiménez, que es especialista en miedos cotidianos, y vamos a hablar un poco del miedo, que es una emoción muy predominante, sobre todo ahora mismo, por todo lo que está pasando. Entonces vamos a hablar un poco de los miedos y bueno, y también de cómo podemos, digamos, eliminarlos o por lo menos reducirlos. Así que vamos a presentar a Almu. Hola Almu, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola Sofi, encantadísima de estar aquí contigo. Sí. Estupendo. Pues mira, podemos empezar primero, si quieres nos puedes explicar un poco a qué te refieres con miedos cotidianos. Claro, es súper buena pregunta porque yo los defino así, pero queda un poco como miedos cotidianos. ¿Qué son miedos cotidianos? Pues miedos cotidianos son aquellos que no forman parte de un trastorno más profundo, que ya a lo mejor pues tendría que ser tratado por un especialista, ¿no? Pues fobias muy intensas o trastornos de ese tipo. Miedos cotidianos son todas esas preocupaciones, la timidez, el nerviosismo, las dudas exageradas, son sensaciones que tenemos todos en mayor o menor medida y que realmente nos dificultan pues vivir con tranquilidad, vivir felices y estar tranquilos día a día, ¿no? Son esas pequeñas piedrecitas que nos encontramos. Entonces, como todas las tenemos, pues decidí investigar un poquito más, ver cuál es el origen, ver cómo podemos suavizarlas de alguna manera para que nos podamos llegar y alcanzar nuestros objetivos de una manera más efectiva. Muy bien. Vale, sí, es muy buena idea porque es verdad que todos tenemos esos miedos. Eh, Todos. sí, así es. Según tú, Almo, en tu experiencia, ¿por qué y para qué tenemos miedo? Es que, a ver, lo primero que digo siempre yo es que el miedo no se puede eliminar. El miedo no se puede eliminar, que yo sé que es lo que querríamos. Yo sé que todo el mundo querría poder darle un botoncito o tener una fórmula que dijese fuera, ya está, ya no tengo miedo más. Pero es que el miedo, en realidad, es que no queremos que desaparezca, queremos que esté, porque es un instinto súper básico, pues como por ejemplo cuando sentimos la sensación de hambre porque nuestro cuerpo necesita nutrición, ¿no? O cuando sentimos la sensación de sed porque nuestro cuerpo necesita que nos hidratemos. Es decir, el miedo tiene que estar ahí. Lo que pasa es que lo ideal es que tenemos que diferenciar entre el miedo sano, el miedo que realmente tiene que estar ahí, y el miedo que después digamos que es una distorsión del ser humano, ¿no? De que hablaremos más adelante. Pero el miedo sano es muy útil porque lo que hace es que cuando de repente detecta que hay una situación en la que necesitamos estar un poquito más alerta, ¿no? Pues entonces se desata ese miedo, ¿no? Esta sensación, que en realidad no es más que nuestro cuerpo, nuestro organismo, preparándose para, como yo digo, convertirnos en superhombres, ¿no? Es decir, o supermujeres. Lo que pasa es que se acelera la respiración para tener más oxígeno, para aportarlo a los músculos, eh, o sea, el corazón, la respiración, después de repente tenemos como una fuerza sobrehumana. ¿A quién no le ha pasado, no? Que de repente en una situación de peligro ha hecho cosas que no se imaginaba que iba a poder hacer. Y todo esto es por eso, porque es una forma de ayudarnos ante situaciones de este tipo. Lo que pasa es que esa es la parte sana, pero no queremos eliminarla por eso mismo, porque tiene que estar ahí. Y después está la parte eh, distorsionada que hace que tengamos todos esos miedos cotidianos tan intensamente todos los días. Claro, ya entiendo. Claro, entonces ahí lo importante sería saber distinguir cuál es el miedo saludable, ¿no? Digamos, o aquello que es como preventivo, incluso que nos puede ayudar, ese miedo que sería como bueno, y ese otro miedo que sería paralizante, que nos bloquea y que no nos está ayudando. Habría que aprender también a distinguir eso. También has hablado algunas veces de que el miedo viene de la desconexión con lo que nos rodea. ¿Nos podrías explicar un poco más a qué te refieres con esto? Sí, bueno, aquí es donde entraría la parte de la distorsión, la forma distorsionada que nos genera esos miedos un poco irracionales, ¿no? Por una parte, quisiera distinguir entre esa desconexión de la que hablamos,
un poco más a nivel individual y después un poco más a nivel bueno, colectivo y con nuestro entorno, ¿no? A nivel individual lo que pasa es que el ser humano tiene una mente mucho más evolucionada, evidentemente, que a lo mejor los animalitos, ¿no? Entonces, tenemos la imaginación, por ejemplo, que podemos crear películas de terror en nuestra cabeza y además hemos dejado de vivir en el aquí y en el ahora. Los animalitos viven mucho en el aquí y en el ahora, pero nosotros no. Nosotros, para poder adaptarnos mejor a la vida, hemos generado una visión lineal del tiempo, ¿no? El futuro y el pasado. Y al final, pasamos más tiempo en el futuro y en el pasado que en el presente. ¿Qué pasa? Pues que sobre todo con el tema futuro, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre, imaginarnos cosas que podrían pasar, esto lo único que hace es que al estar imaginándolo, lo veamos, lo visualicemos y genere unas emociones como si estuviera pasando ahora, ¿no? Entonces, el resultado es que no solo estamos sufriendo o bueno, sintiendo los miedos normales, que son sanos, que nos ayudan día a día a sobrevivir, que es la función al fin y al cabo del miedo, la supervivencia y la seguridad, sino que además tenemos todos aquellos que están inventados por nosotros, que están en nuestra cabeza, que son proyecciones de posibles cosas que pueden pasar en el futuro y que están generando ese estrés también en el cuerpo, ¿no? Por eso decimos que el miedo baja tanto las defensas, que lo estamos hablando mucho ahora con el tema del virus, ¿no? Sí. Que dicen que al final es el miedo el que te va a generar más problemas físicos que incluso la posibilidad de que el virus pues te afecte y te haga daño, ¿no? Porque el miedo al final lo que hace es mantenernos en estado de alerta. Nuestro cuerpo está en estado de alerta continuamente. Y eso es un desgaste, ¿no? El cuerpo está esforzándose al máximo continuamente y bueno, pues llega el momento en el que tiene que descansar. Entonces, ahí estamos con la primera desconexión. Estamos desconectados del aquí y el ahora. Estamos viviendo en el futuro y todas esas potencialidades, ¿no? Sí. Y a nivel colectivo es porque hemos dejado de, bueno, he dicho colectivo con el entorno, es que fíjate, yo me fijo mucho en los animalitos, pero es que al final nos dicen mucho, ¿no? De lo que es más instintivo y lo que es más básico. Pero fíjate que los animalitos saben cuándo tienen que emigrar, cuándo tienen que hibernar, saben cuándo tienen que descansar porque su cuerpo se lo pide. Saben incluso predecir un poco el tiempo, ¿no? Que se avecina. Y es porque están muy conectados con el entorno. Hay una colaboración con el entorno, saben leer lo que pasa a su alrededor. Y les pasa igual con su cuerpo, ¿no? Ellos saben cuando tienen que descansar, cuándo no, cuando tienen que comer más, cuando tienen que comer menos, y nadie se lo dice. Ellos no tienen una televisión que les explique lo que tienen que hacer, ni un internet al que acudir. Sin embargo, nosotros, pues poco a poco hemos ido desconectándonos de nuestra verdadera naturaleza y nuestro papel en la Tierra y en el universo. Esto es muy típico del ser humano, ¿no? Ese egocentrismo y esa forma de disociarnos de todo, como si el mundo, la Tierra y el Sol saliera por nosotros, cuando en realidad somos parte más del sistema, ¿no? Al separarnos de todo eso, hemos perdido como el instinto, ¿no? Como la conexión, y cada vez más separados de nuestro instinto, buscamos cada vez más las referencias y la información fuera. Claro, imagínate, ahora viene la era de la información, ¿no? Cada vez más cosas en internet, porque antes nos fiábamos de lo que nos decían nuestros padres, lo que íbamos al colegio. Ahora tenemos una inmensa autopista de información ahí en internet y eso, y claro, nos volvemos locos porque ya no sabemos ni qué tenemos que comer, qué es bueno comer, qué no es bueno comer, cuántas veces tengo que hacer ejercicio, a qué hora me tengo que levantar, ¿sabes? Y es porque ya ni siquiera dialogamos con nuestro cuerpo. Ni siquiera dialogamos si para salir a la calle todos miramos el iPhone y miramos el tiempo, ni siquiera se nos ocurre pensar a ver cómo podemos deducir más o menos por lo que vemos, que todavía hay gente en el campo que lo hace, hay gente en el campo que es capaz de mirar al cielo y saber qué va a pasar durante el día o si va a llover dentro de 3. Pero la mayoría de nosotros lo hemos perdido. ¿Qué consecuencias tiene eso? Una soledad y un miedo absolutos, porque de repente aquello que te nutría y que era como una extensión de ti, aquello a lo que te sentías conectado y en lo que podías confiar porque te sostenía, ya no está. Estás tú solo defendiéndote de todo eso, ¿no? Y tienes que hacer las cosas bien.
y tienes que elegir lo correcto y tienes que comer lo adecuado. Y si después te pones enfermo es culpa tuya porque no has hecho las cosas que tenías que hacer. Y esta presión pues es aterradora. O sea, esa misma desconexión es lo que nos hace sentir tan solos, porque además la soledad es otra cosa, ¿no? Otra de los grandes problemas de hoy en día. Que ¿cómo puede ser, Sofi? Vamos a ver, ¿cómo puede ser que nos sintamos solos? O sea, yo puedo ahora mismo estar sintiéndome súper sola y vivo en plena Barcelona, ciudad. ¿Esto cómo puede ser posible? O sea, ¿qué tipo de desconexión tiene que haber para que estando viviendo en sociedad nos sintamos solos? O, por ejemplo, ¿cómo puede ser que yo, por ejemplo, si de repente pierdo mi trabajo y no tengo casi ingresos, tenga ese miedo tan horrible a no tener dónde ir y dónde estar? Si es que tengo gente por todos lados. Yéndonos atrás a sistemas más tribales, por ejemplo, podemos ver cómo en las tribus eso no pasaba. Son sistemas menos avanzados, más primitivos, pero que ellos cuidaban unos de otros, ¿no? Entonces, por eso te digo, es esa desconexión de unos con otros, esa desconexión con nosotros mismos, esa desconexión con el entorno, lo que nos hace sentir cada vez más solos y con muchísimos más miedos, ¿no? Más o menos a esto me refiero con lo de la desconexión. Sí, entiendo perfectamente lo que dices y además estoy completamente de acuerdo. Me parece un concepto interesantísimo del que creo que no se habla lo suficiente, o sea que me alegro mucho de que lo haya sacado a la luz, porque yo también, es una de las cosas que yo enseño a la gente también, ¿no? Por ejemplo, a escuchar su cuerpo, porque muchas veces pues leemos, ¿no? Que tenemos que comer esto, tenemos que hacer aquello, pero no nos paramos a pensar, a ver, realmente, ¿qué es lo que nuestro cuerpo nos pide? Y yo cuando empecé a hacer eso, empecé a escuchar, digo, a ver, mi cuerpo qué me pide, ¿no? Cuando empecé a hacerlo me di cuenta de que ahí era mucho más acertado, ¿no? Decía, bueno, pues da igual, si yo me quiero acostar ahora, aunque no sea la hora que tengo que ir a dormir, pues lo voy a hacer porque es lo que siento. O si yo me quiero comer, yo qué sé, 2 huevos cocidos ahora, aunque no venga a cuento y sean las 6 de la tarde, pues mi cuerpo me pide eso. Y desde que hago eso, realmente me siento mejor. Y es verdad, es una forma de conexión, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo como hacen los animales, que es verdad, yo tengo 3 perritos y sí, y la verdad es que claro, está mucho mejor. Yo creo que tenemos que volver a conectar con nuestro cuerpo y conectar con otras personas, ¿no? También lo que has dicho de la soledad, que esto de la soledad yo también es algo en lo que me he fijado mucho. Creo que ocurre más incluso en las ciudades grandes, más que en los pueblos, sobre todo más en la civilización occidental, más que en otras culturas también. Pero parece como que la tendencia es hacia ahí, o sea, cuanto más se supone que evolucionamos o bueno, más adelantamos, ¿no? En cuestión tecnológica y tal, más vamos hacia más desconexión, ¿no? Usar más cosas tecnológicas, más información, escucharnos menos y más soledad. Y realmente también con todo el tema de la pandemia es incluso peor, porque es incluso que no podemos estar físicamente con otras personas. O sea que creo que tenemos que dar como un paso atrás o varios pasos atrás y empezar a conectarnos con quiénes somos y empezar a conectar más con otras personas. Y estoy completamente de acuerdo contigo que eso nos puede ayudar mucho también a la hora de, bueno, pues de aliviar o de soltar esos miedos paralizantes, ¿no? Los que decíamos que no son sanos. Porque es verdad que si tienes una comunidad, si tienes unas personas contigo que te pueden ayudar o por lo menos, aunque no te puedan ayudar muy bien, pero por lo menos están ahí y te están apoyando y ya sientes que no estás sola o solo y todo se lleva mucho mejor, la verdad. O sea que me parece súper interesante esto que explicas y que ya digo que es algo que no se habla de ello mucho. Creo que la verdad, en todo el tema del crecimiento personal y tal, se habla siempre como que tú tengas tus herramientas, como que tú te hagas tus cosas, tu tapping o tu meditación o lo que sea, y ya está, ¿no? Y yo digo, vale, eso está muy bien que tengamos esa independencia, pero el apoyo con otras personas y el apoyo con nuestro cuerpo y con la naturaleza es también fundamental, una parte muy importante. Así que me alegro que lo hayas mencionado. Claro que esos sistemas de soporte, ten en cuenta que ahora lo reducimos casi que a la familia, la red de soporte, como que es lo único que de alguna manera
pero tendría que haber muchas más y no tendríamos tanta sensación de estar desvalidos en este universo, ¿no? Que es increíble. De todas formas, lo que tú estás diciendo, yo creo que mucha gente se da cuenta, si no de forma consciente, porque no hablamos de ello, de forma inconsciente, y toda esta corriente bueno, las meditaciones, el mindfulness, todas estas cosas que van surgiendo, incluso todas las terapias alternativas a la medicina occidental tradicional, yo creo que Sí. se están basando en esa recuperación de la conexión con nuestro cuerpo, con nuestras propias herramientas, con todo eso, ¿no? Lo que tú haces, todo. Así que yo creo que sí, que lo sabemos, lo intuimos, notamos la falta y el vacío, pero bueno, sí, de alguna manera yo lo acabo de explicar con perspectiva para verlo un poco todo eh, Ujú. ya en el global. Eso es. Genial. Sí, y entonces, ¿tú por qué piensas que el miedo nos paraliza? O sea, entiendo que el miedo, por ejemplo, pues puede ser como una prevención, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues vas a cruzar una carretera, ¿no? Y entonces, pues tú miras hacia los lados, claro, para cruzar cuando no pasan coches, vale. Hasta ahí bien, pues es, digamos, como una precaución, ¿vale? Pero a veces incluso es que nos llega a paralizar. ¿Por qué crees que ocurre eso? Pues verás, como tú muy bien has explicado, hay una parálisis inicial del miedo que tiene todo el sentido biológico, que es, para, lo que estás haciendo puede ser un problema, mira, decide, ¿no? Para dar el siguiente paso, que podría ser correr, que podría ser pelear, que podría ser cualquier reacción rápida en el momento. Pero es que después hay otro tipo de parálisis, que es la parálisis de la que tú has estado hablando, que es esa que realmente nos bloquea. O sea, no es momentánea, es que nos puede tener mucho tiempo ahí estancados. Sí, Y esa viene de que el miedo está diseñado para, en el momento, prepararnos, soltar todo lo que he explicado antes, ¿no? Convertirnos en superhéroes y que actuemos, sabiendo qué está pasando. Pero esta visión de futuro que tenemos nosotros, ¿no? Estas preocupaciones que al final son imaginarnos cosas malas que pueden pasar, que ni siquiera han pasado, eh, todo esto nos genera ese para, que puede que haya un problema, pero como no está pasando nada concreto, no podemos pasar a la siguiente fase, que sería la fase de solución, de huir, de pelear, de lo que sea. Es decir, si a mí me pasa cualquier cosa ahora mismo, oigo un ruido, yo me paralizo porque he oído un ruido y entonces ya, según de dónde venga el ruido, puedo dar el siguiente paso. Y ya está, el miedo se queda atrás. Y esta es la parte sana del miedo. Esa no es un problema para el cuerpo. El cuerpo después se recupera, seguramente después me tengo que echar una siesta o lo que sea para que el cuerpo se recupere y ya está. Pero si yo tengo continuamente un pensamiento de que me puede pasar algo mañana, pues entonces me entra la parálisis, mi cuerpo hace que me entre la parálisis de mira a ver qué está pasando para reaccionar, pero no puedo reaccionar porque es que no sé, no sé lo que va a pasar, no hay nada concreto, está todo en mi cabeza. Entonces nos puede pasar, nos quedamos estancados, dándole vueltas a lo mismo, y es que si me pasa esto, es que me puede pasar esto, es que me puede pasar lo otro, pero no tenemos nada. Y ahí nos quedamos en esa fase sin avanzar. Es un poco pesadilla, sí. claro, sí, 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 ya te entiendo. Claro, es verdad que no, que es muy diferente, ¿no? El miedo de algo que está ocurriendo ahora, que es un miedo real y es el que sienten, por ejemplo, los animales, de un miedo, claro, es diferente un miedo que es de algo en el futuro que quizá sea así o quizá no, o quizá vete a saber, ¿no? Que eso ya sería hasta, digamos, inútil completamente. Claro, una cosa sería pues prevenir, ¿no? Pues las cosas y tal, pero luego ya llega un punto que ya es emocional, pero digamos que no nos ayuda, que al contrario nos bloquea. Y tú, Almo, en tu experiencia, ¿qué recursos o qué técnicas o qué es lo que tú recomiendas para un poco para gestionar estos miedos? Mira, ahora que hemos hablado de esto justamente, de lo de la parálisis, eh, porque claro, a ver, lo ideal sería lo que hemos dicho antes, ¿no? Volver atrás y conectar con todo, con el entorno y con nosotros mismos y tal. Pero lo cierto es que ahora mismo eso es complicado. Entonces hay que buscar otros recursos, Sí, sí, hay que sí. buscar otras herramientas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de esta parálisis que estábamos hablando, ¿no? Lo que yo siempre aconsejo, lo que mejor quita el miedo es
cuando nuestra mente ve que no pasa nada y que estamos haciendo algo al respecto, ¿no? Cuando hay acción. Entonces, en estos casos yo siempre digo, si tienes una preocupación, a no ser que realmente no puedas hacer nada, puedes hacer una lista, planificar cosas que ahora mismo sí que puedes hacer, que podrían ayudar a que en el futuro eso que temes no ocurriese o lo sobrellevases mejor, ¿no? Que a lo mejor no apetece nada, pero el hecho de ponernos manos a la obra hace que nuestra atención, que es una herramienta muy importante, que nuestra atención se quite de esas potencialidades y ese revivir constantemente eso malo que puede pasar y lo mal que lo vamos a pasar, ponemos la atención en esas tonterías o esas pequeñas cositas que creemos que podemos hacer y entonces ya pues estamos como más en fase de solución, nuestra mente ve que estamos en fase de solución y que tenemos la capacidad de hacer algo. Pero a ver, que esto puede ser, pues no sé, me siento muy estresado porque creo que esto puede pasar, pues voy a salir a hacer deporte 3 veces a la semana. Después, como el problema tiene un cariz legal, pues voy a empezar a contactar con ciertos abogados para saber con cuáles puedo... pues yo qué sé, pues a cuáles puedo recurrir cuando llegue el momento. Es decir, todo eso nuestra mente recibe que tenemos las herramientas de superar lo que viene, porque estamos haciendo algo. Entonces, es una manera de hackear un poco el sistema de buscar solución. Pero vamos, aún así, yo tengo como una especie de método que son a grandes rasgos cosas importantes a tener en cuenta con los miedos. Lo primero es informarnos. El miedo lo sentimos y qué horror, no lo quiero sentir, fuera, fuera, fuera y ya está. Pero cuando entendemos realmente cómo funciona y lo que he explicado antes, ¿no? Su función biológica, nos damos cuenta que el pobrecito tampoco hay que odiarlo tanto, que está aquí para hacer lo que tiene que hacer y que lo único que quiere es protegernos. Lo que pasa es que no es muy inteligente, porque no tiene que ser inteligente, porque lo único que tiene que hacer es salvarnos en el momento. Lo que tenemos que saber es, en vez de dejarle que ocupe todo este espacio, saber cómo funciona, entenderlo a nivel biológico y decir, vale, miedo, muchísimas gracias, ¿no? Gracias por avisarme de esto, ahora yo voy a utilizar la parte racional de mi cerebro de forma voluntaria para evaluar qué riesgos hay y si realmente quiero seguir adelante a pesar de lo que tú me estás diciendo. Porque igual que cuando yo tengo hambre, de repente no me entra el drama de la vida de que voy a morir aquí de inanición y pierdo los papeles, ¿sabes? Yo digo, bueno, tengo hambre, voy a comer dentro de un par de horas, no pasa nada, lo siento, es desagradable, pero puedo seguir adelante viviendo con ello, ¿no? Sé que el miedo es más desagradable que el hambre, sé que las sensaciones son peores, pero es para poner un poco de perspectiva, ¿no? Entonces, entender el miedo, cómo funciona, saber lo que voy a sentir, saber que si me estoy ahogando o si de repente me sudan las manos o cualquier cosa, que es normal, que no pasa nada, que es mi cuerpo ayudándome, que no es más, no tener miedo de mi propio cuerpo, de mis propias sensaciones, de mis propias emociones, que esa es otra, tenemos miedo de nuestras propias emociones, que son nuestras, ¿no? Después, siempre recomiendo analizar el miedo, porque claro, si seguimos huyendo de esa sensación, de esas situaciones, pues vamos a perpetuarlas, ¿no? Porque en realidad el miedo lo que nos está diciendo es, oye, ten cuidado que, porque esta es otra, el miedo nos dice, oye, no vayas ahí que no vas a poder, necesariamente el miedo te está diciendo, hey, alerta, esto, o alguna vez no nos ha salido muy bien, o no lo has hecho nunca, simplemente te aviso para que tú eches un vistazo más intenso, ¿no? Entonces, hasta que no lo hagamos, hasta que no miremos, hasta que no pasemos por ahí, el miedo no va a dejar de avisarnos de que potencialmente aquello puede ser difícil, ¿no? Entonces, mirar y decir, a ver, ¿qué es lo que me está generando esta tensión? ¿No? Mirar a los ojos al miedo ese, ¿qué está pasando ahí? Muchas veces también sabemos que son las famosas creencias, ¿no? Que todo el mundo habla de ellas, ¿no? Son creencias, cosas que hemos escuchado que a lo mejor en realidad pues no hemos revisado y si las revisamos nos damos cuenta que no tienen ningún valor, ¿no? Cuestionarnos aquello que nos genera ese miedo. Entonces, importante mirar, analizar el miedo. Después es verdad que hay miedos que están ahí y no podemos hacer nada con ellos porque no son miedos un poco que, bueno, pues tengo miedo a que a mi hijo le pasa algo cuando sale a la calle o tengo miedo a ponerme enfermo.
Esos miedos en realidad también hay que verlos, también mirarlos a los ojos y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Esto no tiene ningún sentido. Yo tengo unas plantillas que ofrezco para hacer este análisis, ¿no? Porque claro, es muy complejo. Estoy poniendo ejemplos sin parar, pero imagínate la cantidad de miedos y el origen que pueden tener. Se Claro. trata de analizarlos, ver de dónde vienen, ver qué los genera y después decidir qué haces con ellos. O sea, o planificas explicas, te haces una afirmación y dices, pues mira, esto no tiene sentido porque tal, no sé cuánto, algo que puedas recurrir cada vez que sientas ese miedo, para automáticamente, eh, cuando vuelvas a sentirlo, ir allí, leer lo que has escrito antes, porque claro, cuando estás sintiendo el miedo es más difícil ver las cosas de otra forma, estás un poco encajonado ahí, ir ahí, verlo y de alguna manera poco a poco también pues vas cambiando la forma de ver las cosas. Entonces, mirar a los ojos al miedo es importante. Y por último, la número uno, que generalmente es la acción, que es tomar acción. Tomar acción y bueno, una vez que hemos entendido el miedo lo que quiere, hemos evaluado los riesgos y hemos tomado decisiones sobre lo que queremos hacer o cómo vamos a afrontar aquello por lo que estamos pasando, pues seguir adelante de hacerlo, porque realmente nuestra mente, como he dicho antes, nos está diciendo, cuidado, esto no sé, no lo hemos hecho nunca, esto puede ser peligroso, esto puede ser que no sepas hacerlo, es tal. Pero cuando ve que lo hacemos, se quita. Pues, por ejemplo, conducir, ¿no? ¿Quién no tiene miedo al principio de conducir? Porque yo creo que casi todos, ¿eh? Coger el coche los primeros días. Y sin embargo, después, en cuanto llevamos un tiempo, cogemos el coche como yo qué sé, como si fuera, vamos. Eh, o sea que una vez que le demuestras al cerebro que aquí no pasa nada, el cerebro se calma. Ujú. Vale. Sí, sí, suena muy interesante. Yo creo que todas esas plantillas y, digamos, hacer las preguntas, ¿no? Las preguntas correctas para entender el miedo, porque muchas veces es porque no lo entendemos. Pero si lo entendemos y lo podemos, digamos, nos enfrentamos al miedo, pues entonces es mucho más fácil que podamos sentir fuerza, ¿no? Digamos, que no nos dejamos dominar por estos miedos. Claro. Porque tú enseñas este método, ¿no? Tienes un curso y un libro, creo, si quieres hablarnos más de ello. Sí, el libro es más teórico, explico estos tres campos de acción, ¿no? La información, el tema de la atención y el mirar el miedo a los ojos y después el tema de la acción. Y después tengo un curso en el que lo que hago es que ofrezco recursos prácticos, ¿no? Ah, pues tiene un bloque que es para cuando estamos sintiendo la emoción del miedo, pues para calmar un poco todo. Tengo otro bloque que es para eh, cuando algo nos da miedo, al fin y al cabo, no da miedo porque creemos que lo vamos a pasar mal, pero con solo un cambio de perspectiva y verlo como un desafío, como algo que en el fondo lo que va a hacer es hacernos crecer, porque el momento en el que eh, algo nos da miedo y aprendemos, lo superamos, ya nos deja de dar miedo o nos da mucho menos miedo, con lo cual lo que hemos hecho es superarnos y crecer. Un límite que teníamos ya no existe. Ahora hemos crecido. Y bueno, esto es ley de vida, esto nos ha pasado desde que éramos pequeños. Cuando éramos bebés tuvimos que caminar y después tuvimos que ir al colegio, incluso que a lo mejor nos estresaba ir al colegio y sacar buenas notas y seguir adelante. Es decir, la evolución muchas veces genera miedo, genera sufrimiento, pero por lo desconocido, pero es ley de vida y seguiremos haciéndolo hasta el final de nuestros días, ¿no? Expandiéndonos. Así que sí, en el curso, pues eso, ayudo con pequeños trucos para verlo de una manera un poco más positiva, para verlo de una manera constructiva, ejercicios para darnos cuentas de cosas, también el tema de la autoestima, la confianza en nosotros mismos, ¿no? Porque eh, tantos miedos generan que nos sintamos víctimas de todo lo que nos rodea, nos sintamos pequeñitos, nos sintamos que no podemos, perdamos la confianza en nosotros mismos. Entonces, estos ejercicios junto con una manera de ver las cosas un poco más positiva, como digo, y constructiva, puede hacer que demos el paso más fácilmente y por tanto que aumente la confianza, porque al final la confianza es un salto de fe, ¿no? O sea, yo cuando tengo confianza en mí misma y me lanzo a hacer algo, realmente no sé cómo va a salir. Se basa mucho eh, en la fe de decir, voy a confiar, voy a saltar, sé que voy a conseguir sacar de dentro los recursos que necesito para superar esta situación. Entonces, mi curso es toda una ayuda en
desde todas las perspectivas para poder superar desafíos sin problemas, ¿no? Cualquiera que sea que venga, que te genere estrés, que te genere miedo, que te genere preocupación, el curso es para ayudarte a seguir hacia adelante y superarte. Y después tengo, por supuesto, Instagram, donde pues escribo un montón, porque hago como blog ahí, escribo mucho. Y también tengo YouTube, que ahora estoy con eso, con unas entrevistas como la que te hice a ti también, donde hablo con personas, con expertos que hacen terapias alternativas que nos pueden ayudar también a superar el miedo de otra manera, ¿no? Porque yo estoy explicando hoy aquí mi punto de vista, según mi propia experiencia también, ¿no? Lo que he investigado es mi propia experiencia, pero yo soy Almu. Hay otras personas que a lo mejor pues prefieren enfrentar todo esto desde otro sitio. Y creo que para eso pues otros expertos pueden ayudar más. Así que todas estas entrevistas están en YouTube para quien pueda estar interesado también. Y me parece que ya está. El libro, el curso... Luego tienes YouTube, también unas visualizaciones guiadas, ¿no? sí, 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 es verdad. Y cuéntanos un poco cómo funcionan o cómo nos pueden ayudar. Sí, cuéntanos. Gracias por esa pregunta, porque sí es verdad que yo soy muy, muy fan de la meditación, pero la meditación tiene su parte un poquito que puede ser no tan buena para los miedos, porque a veces cuando meditamos, si nos pasamos el día en la nube meditando, pues no tomamos acción, ¿no? Pero meditar en general sí me parece muy interesante para ser capaces de ver cómo nuestros pensamientos llegan y tal, y cómo se van, y cómo las emociones llegan y se van, y ser un poquito más, tener una perspectiva diferente y no dejarnos arrollar por las emociones. Pero mis visualizaciones guiadas, que también son meditaciones guiadas, visualizaciones guiadas, su propósito principal es que consigamos escuchar cosas que día a día no conseguimos escuchar. Creo que vamos con el piloto automático, tenemos unos patrones de comportamiento siempre iguales, unos patrones de pensamiento siempre iguales, y lo que yo intento con estas visualizaciones guiadas es que entremos, nos relajemos, dejemos ir todo lo demás y escuchemos cosas que sabemos, accedamos a nuestra sabiduría interior, ¿no? Accedamos a esa información, que abramos la puerta y la escuchemos, porque día a día no la escuchamos. Entonces esas visualizaciones son para eso, la mayoría, para acceder a esa sabiduría interior de la que estamos desconectados. Claro, sí, 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 me parece súper interesante también, porque es verdad, si queremos acceder a realmente a quiénes somos, nosotros tenemos que ir como más allá de la mente. Y para ir más allá de la mente, pues tenemos que hacer algo, pues eso, como meditar o hacer otras cosas que nos pueden ayudar a eso, a conocernos mejor incluso. Porque, claro, los miedos, por ejemplo, solamente entendiéndolos y hablando de ellos y eso está bien, ¿no? Podemos, evidentemente, cuanto más los entendamos y más nos conozcamos a nosotros mismos a nivel intelectual, está bien. Pero realmente, para mí, en mi experiencia también, creo que estarás de acuerdo conmigo, que para realmente que haya una sanación o una liberación tenemos que ir más allá de la mente. No podemos quedarnos solamente en el plano racional de hablar y de pensar, porque está bien, pero es limitado. Tenemos que ir más allá porque las emociones no están a ese nivel, las emociones están a otro nivel. Entonces, aunque ese paso es necesario, tenemos que ir más allá. Y a mí me parece también que la meditación es una muy buena manera de liberarnos de, pues eso, ¿no? Del exceso de mente que tenemos muchas veces, para llegar a otras capas, ¿no? Más profundas. Así que me parece también súper interesante todo lo que cuentas. Y además me gusta mucho eso de los miedos cotidianos, porque es verdad que si son miedos en general, pues la gente puede pensar que son para personas con fobias o con trastornos psiquiátricos o así, pero miedos cotidianos que a veces son pequeños y no tienen tanta importancia, pero a veces son brutales. O sea, a veces pueden bloquear a una persona durante años y años y años, ¿no? Y luego esa persona llega a desbloquear eso, porque se puede, y su vida mejora muchísimo. Y yo lo he visto y seguro que tú lo has visto también. O sea que
que me parece pues muy, muy importante para la vida, ¿no? Y lo que decías antes también, que siempre en la vida vamos a tener desafíos, o sea, por mucho que nos trabajemos internamente y que hagamos meditación o tapping o lo que sea, o esas plantillas y que todo eso ayuda y está genial, pero siempre vamos a tener desafíos y yo también los veo como tú, los veo como algo que es parte necesaria de la vida y además que nos ayuda a crecer. Y que realmente, como dijo el Dalai Lama una vez en una entrevista, que decía que si no tuviéramos desafíos, tendríamos la inteligencia del ganado, o sea, tendríamos la inteligencia de una vaca o de un ternero, ¿no? Porque, claro, imagínate, ¿no? Pues que todo fuera fácil y que dijeras, hoy pues tengo hambre, pues a la comida, hoy pues quiero que descansar, pues a la dormir, y todo así, pues estaríamos tontos perdidos, ¿no? Entonces, aunque a veces la vida pueda ser un poco dura, pero sí que los desafíos y las dificultades nos ayudan a crecer y nos ayudan a estar cada vez mejor, ¿no? Y para eso también es importante, incluso, yo voy a ir un poco un paso más allá, o sea, no evitar los miedos, sino un poco, o sea, buscarlos, o sea, enfrentarnos, ¿no? A ellos. Decir, vale, esto que está aquí me da miedo, pues no lo voy a evitar, no, voy a por él, o sea, voy yo a por él, ¿no? Y entonces, enfrentándote a eso, luego te das cuenta de que no pasa nada, de que no te va a comer ese miedo y al final, pues resulta que creces, ¿no? Lo que está muy de moda ahora, que es salir de la zona de confort, que es vital. Y yo recomiendo incluso a la gente pues salir de la zona de confort una vez al día, por lo menos. O sea, el proponérselo, es decir, todos los días voy a hacer algo que puede ser, yo qué sé, antes hablabas de la timidez, para una persona tímida puede ser preguntar la hora a alguien o puede ser sonreír a alguien y eso ya es un triunfo para esa persona, ¿no? O si alguien quiere, pues yo que sé, una persona emprendedora que diga, ay, pues a mí me da vergüenza salir en vídeo. Bueno, pues tú, por ejemplo, ¿no? Algo que estás mucho en Instagram y haces vídeos y tal, que está genial, pues decir, bueno, pues me voy a grabar, aunque sea unos segundos, diciendo algo. Bueno, pues eso ya es un triunfo, ¿no? Y poco a poco, todas esas cosas que te dan miedo y que te parecían tremendas, dices, si no es nada, ¿no? Una vez que te enfrentas a ello, pues te das cuenta de que realmente tú eres más grande que esos miedos. También hablabas de la confianza, ¿no? Por eso que cuando vas enfrentándote a esos miedos y vas haciendo todas estas cosas, vas teniendo más y más confianza. Entonces la vida pues es un lugar mucho mejor, ¿no? Ya no ves al mundo como tu enemigo, sino que lo ves como, bueno, como que eres parte del mundo, ¿no? Lo que decías también de la conexión, ¿no? De estar eso, conectados con el exterior. O sea que estoy segura de que a mi audiencia le va a gustar mucho todo eso que explicas y que te van a seguir en Instagram. Yo he visto bastantes vídeos tuyos y he estado leyendo y la verdad es que enseñas cosas que son pues muy útiles para la vida. Porque en Instagram es @Almu Jiménez, ¿verdad? Almu Jiménez com, porque tengo un apellido que no es tan original y tuve Vale, que poner el com detrás. vale. ¿Y en YouTube cómo te podemos encontrar? Almu Jiménez, ahí sí tengo mi nombre. Vale, estupendo. Pondré también los enlaces en la descripción del vídeo debajo si lo abrís en YouTube. O sea que ahí podréis encontrar a Almu. Así que nada, genial. Esta es mi primera entrevista. La verdad es que se lo estaba diciendo a Almu, digo, no sé cómo va a salir esto. Estoy un poco insegura, pero bueno, me he enfrentado ahí, he salido de mi zona de confort. Exacto, exacto. Pero sí que además lo último que has dicho de la proactividad con respecto a los miedos, gracias, porque yo siempre lo digo, al final en vez de esperar que vengan, ¿no? ¿Por qué no cogemos nosotros, nos ponemos manos a la obra y así nos damos cuenta de que podemos manejarlos? Porque al final lo que tú dices es todos los días, los miedos cotidianos, hacer una entrevista, salir en vídeo, llamar por teléfono a un sitio para protestar, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si te expones y ves, pero si no pasa nada, sí, claro que puedo, creces. Y bueno, pues una sensación fantástica, ¿no? El saber que tienes el control, que puedes y que estás aquí y que hay un sitio para ti, ¿no? Así que muchísimas gracias por la entrevista, Sofía, porque me ha encantado hablar contigo y me ha encantado todo lo que has dicho tú también. Y bueno, espero que eso que ayude y que, bueno, que la gente empiece a manejar sus miedos, tome las riendas de su vida en vez de ser víctima de los miedos, ¿no? Y dejar que les estanquen y que les bloqueen. Eso es, pues estupendo. Muchas gracias, Almu, por estar aquí con nosotros. Y nada, seguimos en contacto. Vale, Sofía.
Gracias. Entonces, Adiós.